Viajar de noche nunca ha sido buena idea, pero a veces no hay opción. Mi trabajo me obliga a recorrer largas distancias. Tengo un pequeño negocio de distribución de autopartes y aunque intento hacer las entregas en horarios seguros, aquel día no tuve alternativa. Una entrega urgente en Ciudad Juárez me obligó a salir de Chihuahua cuando el sol ya se escondía detrás del desierto. Llevaba mi camioneta llena de piezas, con la cajuela cerrada con llave y los vidrios arriba. Mi ruta era la carretera federal, una línea de asfalto que atraviesa el desierto como una cicatriz, bordeada de arena, matorrales secos y nada más. A veces, durante el día, se ven camioneros o autos de viajeros, pero en la noche, la autopista es un vacío interminable. Eran casi las 10 cuando pasé por el último retén de la Guardia Nacional. El agente me revisó, hizo un par de preguntas y me dejó seguir. Maneje con cuidado, dijo. No le di importancia. Seguí conduciendo con música baja y los ojos atentos al camino. La noche se había asentado completamente, una negrura profunda que solo se rompía con la luz de mis faros. A los pocos kilómetros, noté algo extraño. Un camión estaba atravesado en la carretera. No tenía luces de emergencia, ni señales de accidente. Simplemente estaba ahí, bloqueando los dos carriles. Reduje la velocidad. No se veía ningún conductor. Algo no estaba bien. Cuando mi camioneta estuvo a menos de 50 metros, vi la silueta de una persona aparecer desde un costado del camión. Luego otra y otra más. 5 hombres. Vestían jeans y chamarras oscuras. Uno de ellos cargaba un bate de aluminio. Otro tenía algo en la mano, tal vez un arma. Sentí el golpe de adrenalina y mi mente se puso en alerta. No iba a detenerme. Pisando el acelerador, giré el volante bruscamente y salí de la carretera, metiéndome en la terracería. Mi camioneta se sacudió violentamente cuando pasé sobre el suelo irregular, pero no podía frenar. Los hombres corrieron detrás de mí. Escuché gritos, luego un ruido seco contra la carrocería. Habían disparado. Regresé al pavimento tan rápido como pude y aceleré sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza. Respiré hondo y me obligué a calmarme. Pero el alivio duró poco. A unos 100 metros adelante había otra barricada. 2 autos viejos bloqueaban el paso. Entre ellos vi más hombres, algunos armados. Era una trampa. Frené bruscamente y di media vuelta, derrapando sobre el asfalto. Los faros de otro vehículo se encendieron a lo lejos. Un auto venía en mi dirección, rápido. Me querían acorralar. Pensé en las opciones. No podía regresar. Tampoco podía avanzar. Vi un camino de tierra a un costado. No lo pensé 2 veces y giré hacia él. La camioneta rebotó violentamente, pero seguí acelerando. El polvo se levantaba tras de mí. A través del espejo retrovisor vi el auto que me seguía. Se metieron al camino de tierra y sus faros iluminaron la polvareda. No iban a dejarme escapar. El camino era irregular, lleno de piedras y zanjas. Mi camioneta no estaba hecha para esto. Sentí el impacto cuando una llanta golpeó algo. El volante vibró y la camioneta se sacudió, pero seguí manejando. El auto detrás de mí se acercaba. No podía seguir así. Si me alcanzaban, estaba jodido. Entonces, a mi derecha, vi algo. Una vereda angosta entre los matorrales.
Giré el volante bruscamente y me metí en ella. Las ramas golpearon la carrocería. Bajé las luces para no llamar la atención y seguí avanzando despacio. Apagué el motor y contuve la respiración. El auto de los asaltantes pasó de largo. Me quedé inmóvil, esperando. Escuché el ruido del motor reduciendo la velocidad. Estaban buscando. Por el retrovisor, vi las luces de otro auto en la distancia. Eran más. Estaban organizados. Saqué mi teléfono y marqué a emergencias. Nada. Sin señal. Mi mente iba a 1000 por hora. No podía quedarme ahí. Si me encontraban, no tendría oportunidad. Encendí el motor sin encender las luces y avancé lentamente. El camino era apenas un sendero, pero me llevó a un pequeño cañón. No sabía a dónde me llevaba, pero cualquier cosa era mejor que quedarme en el mismo lugar. Después de unos minutos, vi una construcción a lo lejos. Parecía una gasolinera abandonada. Era mi única opción. Estacioné la camioneta detrás del edificio y bajé con cautela. La estructura estaba en ruinas, con vidrios rotos y puertas oxidadas. Pero si encontraba un buen escondite, podía esperar hasta que amaneciera. Me metí en la tienda de la gasolinera. Olía a polvo y aceite viejo. Un ruido afuera me hizo contener la respiración. Alguien estaba cerca. Saqué una navaja que siempre llevaba conmigo. No era mucho, pero era lo único que tenía. Los pasos se acercaron. Me agaché detrás de un estante derrumbado. Los pasos entraron a la tienda. Un haz de luz recorrió el lugar. Estaban buscando. Me obligué a no respirar. El tipo se quedó quieto unos segundos, luego se giró y salió. Esperé. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Cuando estuve seguro de que se habían ido, salí sigilosamente. El cielo empezaba a aclarar. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Corrí de regreso a la camioneta y conduje sin encender las luces. Tomé un camino distinto, evitando la autopista. Después de casi una hora, llegué a un puesto de la Guardia Nacional. Me detuve de golpe y bajé. Los agentes se acercaron de inmediato. Intentaron asaltarme en la carretera, les dije, todavía con la respiración agitada. Tomaron mi declaración, pidieron refuerzos y me escoltaron el resto del camino. Esa fue la última vez que manejé de noche en una carretera desierta. A veces, cuando paso por la zona de día, veo marcas de llantas y restos de autos calcinados en los márgenes de la carretera. No soy el único que ha pasado por esto, pero no todos han tenido la misma suerte. La carretera de terracería se hacía cada vez más angosta. Los árboles a los costados parecían cerrarse sobre nosotros, y la luz del atardecer apenas se filtraba entre las copas. Julia, mi esposa, mantenía la vista fija en el camino, mientras Gabriel y Sofía, nuestros hijos de 10 y 8 años, jugaban con sus teléfonos en el asiento trasero. ¿Seguro que es por aquí?, preguntó Julia con preocupación. El GPS dice que sí, respondí, aunque yo mismo empezaba a dudar. Habíamos planeado este viaje por la Sierra Tarahumara como un escape de la ciudad. Unas vacaciones diferentes, lejos del ruido y la rutina. La idea era acampar cerca de un pequeño río que nos habían recomendado, pero conforme avanzábamos por ese sendero de tierra, la emoción se transformaba en inquietud. Pasaron varios minutos sin ver una sola señal de vida. Ni un auto, ni una casa, ni un alma. Solo la inmensidad de la sierra, el susurro del viento
y el crujir de las ramas secas bajo las llantas de la camioneta. Entonces, vimos el primer rastro de humanidad. Al doblar una curva cerrada, apareció un pequeño campamento a un lado del camino. 3 camionetas viejas, cubiertas de polvo, estaban estacionadas en círculo. Había bidones de gasolina, costales de lona y unas cajas apiladas junto a un fogón improvisado. 4 hombres estaban ahí. Uno de ellos, de espaldas a nosotros, sostenía un rifle al hombro. El aire se volvió más pesado. «No me gusta esto», susurró Julia. Le di la razón con un movimiento de cabeza y pisé el acelerador, intentando no llamar la atención. Pero fue demasiado tarde. Uno de los hombres alzó la vista y nos vio. De inmediato, hizo una señal con la mano y los otros se giraron. El del rifle se puso en guardia. «No frenes», dijo Julia con voz tensa. No lo hice. Cuando pasamos junto a ellos, el hombre del rifle nos miró fijamente. Sentí la mirada de todos clavada en nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. No se movieron, pero en su postura había algo calculador, algo peligroso. Apenas los dejamos atrás, pisé el acelerador con más fuerza. «¿Qué era eso?», preguntó Gabriel. «Nada, solo gente trabajando en el campo», mentí. Pero Julia y yo sabíamos que no era cierto. Seguimos avanzando. La tensión se disipó lentamente, pero la sensación de peligro seguía ahí, como un peso en el pecho. 40 minutos después, llegamos a lo que debía ser nuestro destino, un claro junto al río. No había nadie, lo cual era un alivio. Bajamos, estiramos las piernas y empezamos a montar el campamento. Pero no podía dejar de pensar en los hombres de la carretera. No eran rancheros, ni leñadores. No llevaban herramientas ni ropa de trabajo. Y ese rifle... Julia se acercó mientras clavaba las estacas de la tienda. «Nos vamos mañana temprano», dijo en voz baja. Asentí. El sol comenzó a ocultarse tras las montañas. Nos sentamos junto al fuego, cenamos en silencio y tratamos de relajarnos. Pero cuando cayó la noche, los sonidos del bosque se hicieron más fuertes. El murmullo del agua, el crujir de la madera, el ulular de un búho en la distancia. Y luego, el motor de una camioneta. Mi cuerpo se tensó. Julia lo escuchó también. Sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. Los niños no parecieron notarlo, pero yo sí. No era el viento, no era el río, era un motor avanzando lentamente por el sendero. Apagué la fogata de inmediato y les hice una seña a Julia y a los niños para que se quedaran en silencio. Nos refugiamos en la tienda, conteniendo la respiración. El sonido se acercó y luego se detuvo a unos metros de nuestro campamento. El corazón me latía en los oídos. A través de la lona de la tienda, vi las luces de la camioneta iluminando los árboles. Oí puertas abriéndose, voces bajas, hombres. «Debe ser aquí», susurró uno. «Seguro nos vieron». Julia me agarró la mano con fuerza. Gabriel y Sofía temblaban en silencio. «Vamos a revisarlo». Escuché pasos en la maleza. Apreté los dientes y busqué la navaja en mi mochila, aunque sabía que no serviría de nada contra ellos. Entonces, un ruido rompió la tensión, el llanto de Sofía.
Pequeño, apenas un sollozo, pero suficiente. Los pasos se detuvieron. ¿Escuchaste eso? Silencio. Mi respiración se volvió superficial. Y luego, una voz más firme. ¡Salgan! ¡Sabemos que están ahí! El eco de sus palabras se extendió en la oscuridad. Julia me miró con terror. Yo negué con la cabeza. No podíamos salir, pero tampoco podíamos escondernos. Las luces de la camioneta se movieron. Nos estaban rodeando. Pensé en correr, en tomar a Julia y a los niños y escapar entre los árboles. Pero luego... Tranquilos, dijo otra voz, más calmada. No queremos problemas. Se hizo un silencio. Julia me miró. Nos estaban dando una oportunidad. Me armé de valor y abrí la cremallera de la tienda. 2 hombres estaban de pie junto a la camioneta. Uno de ellos era el del rifle. «Mire, jefe», dijo el más bajo, con un tono casi amigable. «Este no es un buen lugar para acampar». No supe qué responder. «Si fueran turistas estarían en Krill», continuó. «Pero están aquí, en medio de la nada». No era una pregunta, era una advertencia. «Nos perdimos», mentí. El hombre sonrió. «No me gusta que me mientan». Apreté los puños. El hombre del rifle se acercó un paso. Y entonces, el líder levantó una mano. «Vámonos», dijo. El del rifle dudó, pero obedeció. Sin decir más, subieron a la camioneta y desaparecieron en la oscuridad. No dormimos el resto de la noche. En cuanto salió el sol, recogimos todo lo más rápido posible y subimos a la camioneta. El camino de regreso se sintió eterno. Cada curva, cada sombra entre los árboles, era una amenaza invisible. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, sentí que volvía a respirar. Julia rompió el silencio. «Nunca más». Y yo supe que tenía razón. No volvimos a hablar de esa noche. Pero hasta hoy, cuando recuerdo la mirada del hombre del rifle, sé que estuvimos a segundos de no contarlo. Los 4 íbamos callados. Mi esposa, Julia, miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras que mis hijos, Gabriel y Sofía, de 10 y 8 años, dormitaban en el asiento trasero. El viaje había comenzado bien. Salimos de Chihuahua por la tarde y planeábamos llegar a Ciudad Juárez antes de medianoche. Pero el tiempo se nos había ido encima y ahora estábamos en medio de la nada, con apenas un par de faros iluminando la inmensa carretera que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. No había señal de celular, ni un solo auto en el último tramo, solo la cinta negra del asfalto y el vasto desierto a nuestro alrededor. El motor comenzó a fallar. Al principio, pensé que era un bache más de los muchos que habíamos cruzado, pero luego el auto empezó a sacudirse como si algo dentro se soltara. Reduje la velocidad y traté de mantener el control, pero en menos de 1 minuto, el motor se ahogó y el coche se apagó por completo. Nos detuvimos a un costado del camino, con las luces intermitentes parpadeando en la negrura de la carretera. «¿Qué pasó?», preguntó Julia, con la voz tensa. Intenté encender el auto de nuevo. Nada. «No sé», mentí, sin querer preocuparla más de lo necesario. «Quizás se calentó». Gabriel se despertó y miró alrededor. «¿Por qué nos detenemos?». «Un problema con el coche, hijo. No pasa nada». Pero sí pasaba. Me bajé
Encendí la linterna del celular y levanté el cofre. No tenía idea de mecánica, pero lo que vi no me gustó. Una ligera columna de humo escapaba del motor. Me quedé ahí, parado, sintiendo la inmensidad del desierto rodeándonos como una presencia silenciosa. A lo lejos, el viento silbaba entre los matorrales secos. «No tenemos señal», dijo Julia desde el auto, levantando su teléfono. Lo confirmé con el mío. Ni una sola barra. «¿Y ahora qué?», preguntó. Respiré hondo. Esperamos. Alguien tiene que pasar. Pero nadie pasó. Nos quedamos en el coche, con las luces apagadas para no gastar batería. Julia intentaba no mostrarlo, pero estaba nerviosa. Sofía seguía dormida, ajena al problema, mientras Gabriel miraba el camino en la oscuridad. «¿Y si bajamos a buscar señal?», sugirió. «No», respondí sin dudarlo. «Es mejor quedarnos aquí». Y entonces, después de casi una hora, el primer auto apareció. Las luces fueron visibles a la distancia, creciendo hasta iluminar la carretera como un par de ojos en la noche. Me bajé y agité los brazos, pero el vehículo pasó a toda velocidad, dejando tras de sí un rugido que se disipó en la noche. Ni siquiera frenó. Julia y yo intercambiamos miradas. «Tal vez pensaron que éramos peligrosos», dijo en voz baja. «O tal vez ellos lo eran», murmuré sin querer. El siguiente coche tardó más de media hora en aparecer. Una camioneta oscura, vieja, con el motor sonando como una bestia herida. Redujo la velocidad al vernos. Por un instante, mi corazón se aceleró. Se detuvo a unos metros. No podía ver quién estaba dentro, solo la silueta de alguien al volante. Gabriel se asomó por la ventana. «Papá». La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó lentamente, alto, de complexión robusta. No traía camisa, solo un chaleco sucio y pantalones de mezclilla gastados. Se acercó con paso pesado, sus botas resonando en el asfalto. «¿Todo bien, amigo?». Su voz sonaba ronca, como si tuviera arena en la garganta. «Sí, gracias. Creo que el coche se sobrecalentó». El hombre miró hacia adentro del auto. Se detuvo un poco más en Julia y Sofía, que acababa de despertar y me miraba con los ojos llenos de miedo. «¿Seguros?», preguntó, con una sonrisa ladeada. «Sí, ya viene una grúa». Era mentira, pero no podía dar señales de desesperación. El hombre asintió lentamente. «Qué bueno. No conviene quedarse tanto tiempo en esta carretera. A veces pasan cosas». No pregunté a qué se refería. No quería saber. Se quedó ahí, mirándome. El aire era pesado. Después de un momento que pareció eterno, escupió en el suelo y volvió a subir a su camioneta. Nos quedamos viendo cómo desaparecía en la oscuridad. Julia exhaló lentamente. «No me gustó ese tipo». «A mí tampoco», respondí. Miré el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. El aire dentro del coche se hizo sofocante. Apagamos todo para conservar batería. No podía dejar de pensar en lo que el hombre había dicho. A veces pasan cosas. ¿Qué cosas? Los ruidos del desierto se hicieron más evidentes. El crujir de la arena, el sonido lejano de algún coyote, el viento arrastrando hojas secas. Y luego, algo más. Un gruñido. Julia también lo escuchó. «Dime que fue el viento». No lo era.
Tomé la linterna y la apunté hacia la carretera. Nada. Giré lentamente hacia el otro lado, hacia el desierto. Entre la maleza, dos ojos reflejaron la luz. No era un coyote. No sé qué era, pero estaba abajo, inmóvil, observándonos. Sofía lloriqueó y Julia la abrazó. No podía hacer nada más que quedarme quieto. Los ojos se movieron, lentamente, y luego desaparecieron. Regresé al coche y cerré la puerta con seguro. El tiempo se hizo eterno. Cada minuto que pasaba sentía que algo estaba más cerca, acechando en la oscuridad, hasta que por fin otro coche apareció. Era un tráiler. Me bajé de inmediato y esta vez el conductor sí se detuvo. Un hombre mayor, de barba canosa y gorra, nos miró con preocupación. Caray, ¿cuánto llevan aquí? Horas. No pueden quedarse aquí más tiempo. Vámonos. Nos ayudó a subirnos a la cabina de su tráiler. En cuanto arrancó, miré por el espejo retrovisor. En la orilla de la carretera, justo donde había estado nuestro coche, había alguien parado. No era el hombre de la camioneta, ni un animal. Era solo una figura quieta, mirando, sin moverse. No dije nada. No quería asustar más a mi familia. Solo cerré los ojos y recé para no volver a quedarnos varados en una carretera solitaria. Nunca supe quién era esa figura, o qué habría pasado si nos quedábamos más tiempo. Pero sé que en las carreteras de Chihuahua hay cosas peores que la oscuridad. Siempre me ha atraído lo abandonado, lo olvidado. Quizá porque me gusta la fotografía y esos lugares cuentan historias sin palabras. Y en Chihuahua, donde los días son calurosos y las noches pueden ser más frías que el filo de un cuchillo, hay muchas de esas historias esperando ser capturadas. Había escuchado sobre la vieja fábrica en las afueras, un enorme esqueleto de metal y concreto que alguna vez fue un motor industrial y que ahora solo servía de refugio para el polvo, los escombros y tal vez para cosas que nadie quería encontrar. Era el sitio perfecto para una sesión de fotos. No fui solo. Nadie en su sano juicio entraría ahí de noche sin compañía. Mis amigos, Isaías y Raúl, compartían mi entusiasmo, aunque cada uno con sus razones. Isaías, con su dron y su obsesión por los edificios olvidados, quería imágenes aéreas únicas. Raúl, en cambio, era de los que disfrutaban de la adrenalina de la exploración. Yo solo quería buenas fotos, algo que pudiera mostrar en mi cuenta y que me diera unos cuantos likes. Salimos en la camioneta de Isaías cuando el sol ya se estaba ocultando, el cielo teñido de un naranja polvoriento que pronto daría paso a la noche. La fábrica se alzaba en la distancia, oscura contra el horizonte. Se notaba a kilómetros que el tiempo no había sido amable con ella. Dicen que aquí trabajaban hasta 500 personas antes de que cerrara, comentó Raúl mientras estacionábamos. Y que cerraron de golpe porque un cabrón se murió en una de las máquinas, añadió Isaías, acomodando su dron en la parte trasera. Eso dicen de todos los lugares abandonados, respondí con una sonrisa. Bajamos con nuestras mochilas y linternas. El aire estaba cargado de un olor a óxido y a algo más. Tal vez humedad atrapada en las entrañas del edificio. Isaías lanzó el dron y este se elevó con un zumbido mecánico, explorando el lugar desde arriba. Cruzamos la verja destartalada y entramos. El interior era más inquietante de lo que esperaba. Pasillos oscuros,
Vigas de metal oxidado que crujían con el viento, charcos de agua estancada reflejando nuestra luz como espejos deformes. No era difícil imaginarse los días en que la fábrica bullía con el ruido de las máquinas y el sudor de los obreros. Ahora solo quedaban sombras y la sensación de que algo nos observaba desde los rincones. Este lugar se siente pesado, murmuró Raúl. Es por la estructura, carnal. Las paredes gruesas, el eco. No pienses mamadas, dijo Isaías, sin apartar la vista de la pantalla de su dron. Nos movimos con cautela, explorando. Mi cámara capturaba lo que el ojo apenas notaba. Un grafiti descolorido en un muro derruido, una hilera de cascos de seguridad olvidados en un rincón, una cinta de advertencia colgando de una viga como si aún intentara advertirnos de algo. Raúl se adelantó. Su linterna iluminó un pasillo que terminaba en una puerta metálica a medio abrir. «Miren esto», dijo, señalando hacia el interior. Nos acercamos y vimos lo que había encontrado. Una oficina. El vidrio de la ventana estaba hecho trizas, pero dentro había escritorios aún con papeles y hasta un par de tazas de café petrificadas por el tiempo. Isaías entró primero. «Esto es raro. No han saqueado nada aquí», dijo, pasando la mano por una de las sillas cubiertas de polvo. Yo tomé fotos de los archivos esparcidos en el suelo. Fechas de hace más de 20 años, reportes de producción, nombres de trabajadores. Luego noté algo más, una lista de turnos con un nombre subrayado repetidamente. Arturo Fuentes, leí en voz alta. ¿Quién es ese?, preguntó Raúl. Ni idea, pero alguien quería que se notara que este güey estaba en turno cuando cerraron. Isaías revisó el dron. «Oigan, hay algo raro en la bodega principal». Nos mostró la pantalla. La cámara del dron captaba lo que parecía ser una sección de la fábrica con el techo colapsado, pero lo inquietante era lo que había en el centro. Una figura oscura, inmóvil entre los escombros. «¿Es un vagabundo?», preguntó Raúl. Isaías movió el dron para acercarse, pero la imagen parpadeó y se distorsionó. La pantalla se llenó de estática y luego... nada. «No mames», se apagó. «¿Te lo chingaste?». «No, el dron sigue encendido, pero la señal se cortó». Nos miramos sin decir nada. Algo en ese silencio se sentía equivocado. «Vamos a verlo de cerca», dije. Raúl y yo encabezamos el camino. Cruzamos una zona donde el suelo estaba cubierto de pedazos de techo desplomado y chatarra oxidada. Cuando llegamos al lugar donde el dron había captado la figura, solo encontramos tierra revuelta y escombros. Pero había algo más. Un casco de seguridad viejo, tirado en el suelo, con un nombre escrito en él. «Ya estuvo bueno», murmuró Isaías. Nos dimos la vuelta para irnos, y entonces lo escuchamos. Un chirrido, como metal raspando contra metal. Nos congelamos. El sonido venía del otro extremo de la bodega. Lentamente, nuestras linternas iluminaron la fuente del ruido. Era una puerta metálica que se estaba abriendo sola. No hablamos, no lo pensamos. Nos largamos de ahí lo más rápido que pudimos. Corrimos entre las ruinas, esquivando escombros, resbalando en charcos de agua sucia. Llegamos a la camioneta, subimos y salimos de ahí dejando una nube de polvo tras nosotros. Nadie dijo nada hasta que estuvimos de vuelta en la ciudad. ¿Vieron algo?, preguntó Isaías finalmente. Raúl negó con la cabeza. Yo tampoco lo había hecho.
pero aún podía escuchar el eco de ese chirrido en mis oídos. Al día siguiente, revisé las fotos en mi cámara. Todo parecía normal, hasta la última, una imagen tomada por accidente mientras corríamos. Y ahí, en la esquina de la foto, apenas visible entre la oscuridad, estaba una silueta, de pie junto a la puerta metálica, esperando, sonriendo. No sé bien por qué acepté. La verdad, desde que volví a Chihuahua, había tratado de mantenerme al margen de la vida nocturna. Pero ahí estaba, frente a un portón de metal en una calle sin nombre, siguiendo a un viejo amigo de la prepa que aseguraba conocer el mejor bar de la ciudad. No es para cualquiera, me advirtió mientras golpeaba la puerta con un ritmo peculiar. Si te preguntan, di que vienes con el gordo. Dije que sí con la cabeza. Era tarde para echarme para atrás. Un pequeño ventanuco se deslizó en la puerta, dejando ver un par de ojos oscuros y desconfiados. Tras unos segundos de reconocimiento, la puerta se abrió con un chirrido metálico. El pasillo estaba apenas iluminado por una luz rojiza que no dejaba ver bien el fondo. Un hombre alto, de mandíbula cuadrada y tatuajes en las manos, nos hizo una seña para avanzar. Pasamos por un corredor angosto que olía a humedad y alcohol viejo. El piso estaba pegajoso. A los costados se veían otras puertas cerradas con cadenas. ¿Qué hay detrás de esas puertas?, pregunté en voz baja. Mi amigo no me contestó. Solo se rió y me dio una palmada en la espalda. Cuando llegamos al final del pasillo, una cortina de terciopelo rojo ocultaba la entrada al bar. Al cruzarla, me encontré en un lugar que parecía sacado de otra época. Las paredes de ladrillo visto, la luz tenue, las mesas con ceniceros llenos y el humo de cigarro flotando en el ambiente me hicieron sentir como en un club de los años 50. Había pocas personas, pero todas parecían conocerse. En la barra, un hombre con bigote ralo fumaba un puro y en una mesa apartada, dos tipos de traje bebían en silencio. El gordo me llevó hasta la barra y pidió 2 tragos. Bienvenido a la tumba, me dijo. Aquí no entra cualquiera. ¿Y cómo es que yo sí? Me sonrió, pero no respondió. Tomé mi trago con cautela. Algo en el lugar me incomodaba. No era solo la clientela, sino la sensación de estar dentro de algo que no comprendía del todo. El cantinero, un hombre delgado con cara de pocos amigos, nos observaba como si estuviera midiendo cada uno de nuestros movimientos. De pronto, la música se detuvo. Los murmullos cesaron y todos miraron hacia la entrada. Un hombre con un abrigo largo entró en el bar. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Caminó despacio, con una tranquilidad que solo tienen aquellos que saben que nadie se atreverá a interrumpirlos. Se detuvo en el centro del lugar. El gordo apretó la mandíbula y bajó la vista. Yo me quedé inmóvil, sintiendo que el ambiente se volvía pesado, como si el aire se espesara con la presencia de ese hombre. El cantinero dejó el trapo con el que limpiaba la barra y se enderezó. «Llegaste tarde», dijo con voz ronca. «Siempre llego a tiempo», respondió el del abrigo. El silencio que siguió fue insoportable. Todos parecían estar esperando algo. El hombre del abrigo miró a su alrededor, con los ojos brillando bajo la luz tenue. Se detuvo en mí. «Tú», dijo señalándome con la barbilla, «nunca te había visto aquí». Tragué saliva. «Es nuevo», intervino el gordo rápidamente. «Viene conmigo».
El hombre del abrigo lo ignoró. ¿Ya te dijeron cómo funcionan las cosas en la tumba? Negué con la cabeza. El cantinero dejó un vaso sobre la barra. Aquí todos pagan con algo más que dinero. El hombre del abrigo sonrió. ¿Y tú qué traes para pagar? Mi mente intentaba entender qué demonios significaba eso cuando sentí la mano del gordo en mi hombro. No pasa nada, me susurró. Solo di que ya pagaste. Ya pagué, dije con la voz más firme que pude. El hombre del abrigo no dejó de mirarme. Luego asintió lentamente. Buena elección. Se giró y caminó hasta la barra. El ambiente se relajó un poco, pero yo sentía la piel erizada. Vámonos de aquí, le dije al gordo. Todavía no. No me gusta este lugar. No tienes idea de lo cerca que estuviste. ¿Cerca de qué? El gordo me miró con una seriedad que nunca antes le había visto. De no salir de aquí. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. El hombre del abrigo seguía en la barra, bebiendo de su vaso. De vez en cuando, lanzaba miradas furtivas en mi dirección. Algo dentro de mí me gritaba que me largara. Me voy, dije, levantándome. El gordo intentó detenerme, pero yo ya estaba en camino hacia la salida. Atravesé la cortina de terciopelo y caminé rápido por el pasillo oscuro. Cuando estaba a punto de alcanzar la puerta, escuché el chirrido del portón abriéndose. Me detuve en seco. Un tipo grande, con un machete colgado del cinturón, bloqueaba la salida. ¿Te vas tan pronto?, preguntó con una sonrisa. No respondí. El gordo llegó detrás de mí y le mostró algo al tipo, una especie de ficha dorada. El hombre del machete asintió y se hizo a un lado. Salimos sin decir palabra. Una vez en la calle, el gordo encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente. No vuelvas a preguntar por la tumba. ¿Qué es ese lugar? Solo piensa en esto. Si te hubieran pedido pagar, ¿qué habrías dado? No respondí. No tenía respuesta. Solo sabía que nunca más volvería a cruzar esa puerta y que cada vez que caminara por las calles de Chihuahua, sentiría la mirada del hombre del abrigo siguiéndome desde las sombras. Nunca había visto el desierto así. Siempre lo había considerado un espacio abierto, una extensión infinita de arena y piedra donde todo era visible. Pero esa noche, el pozo petrolero lo transformaba en algo distinto. Un laberinto de metal oxidado, sombras interminables y un silencio que presionaba los oídos como una maldición. Mi nombre es Manuel, y junto con mi primo Julián y un viejo conocido suyo llamado El Gato, habíamos llegado hasta ese lugar con una sola intención: saquear lo que quedaba de metal para venderlo como chatarra. No era la primera vez que hacíamos algo así. De hecho, en Chihuahua y sus alrededores había un sinfín de lugares abandonados donde con un poco de esfuerzo podías sacar unas cuantas varillas, tubos de cobre o incluso maquinaria olvidada. El problema era que ese pozo en particular tenía algo distinto. No era solo que estuviera lejos de cualquier rastro de civilización, sino que su abandono parecía reciente, como si la gente hubiera huido sin molestarse en recoger las herramientas o en desmontar las estructuras. Había camiones oxidados con las llantas hundidas en la tierra, cascos de seguridad tirados en la arena, y en algunos barriles aún quedaban etiquetas con advertencias de productos químicos. ¿Estás seguro de que esto sigue siendo seguro?,
Pregunté a Julián mientras avanzábamos entre las viejas torres de extracción. No te rajes, güey. Mientras no toquemos los tanques grandes, todo bien, dijo él, mientras prendía un cigarro con las manos mugrosas. El gato solo sonrió, mostrando sus dientes amarillos. Era un tipo de pocas palabras, pero su mirada siempre parecía esconder algo. Traía una palanca con la que había aprendido a abrir cualquier cerradura y un machete viejo atado al cinturón. La noche cayó rápido. El viento levantaba pequeños remolinos de polvo y el aire olía raro, como a aceite rancio mezclado con óxido. La única luz venía de nuestras lámparas y de la luna, que se reflejaba pálida en las estructuras metálicas. Nos dividimos y sacamos lo que podamos en una hora. Luego nos largamos, ordenó el gato. Nunca me gustó separarme en lugares así, pero no dije nada. Julián y yo tomamos una dirección, mientras el gato desaparecía entre los restos de maquinaria. Había algo sofocante en el silencio del lugar. Cada paso sobre el suelo de grava sonaba demasiado fuerte. Las estructuras crujían con el viento y en ciertos rincones el metal se veía debilitado, corroído, como si se fuera a derrumbar en cualquier momento. Nos metimos en una bodega donde había lo que parecían repuestos viejos, láminas, motores descompuestos, herramientas oxidadas. Julián sacó un tubo de cobre y sonrió. Nos va a ir bien con esto, dijo, levantándolo. No terminaba de hablar cuando un ruido nos congeló. Un golpe sordo, metálico, como si algo pesado hubiera caído en otro punto del pozo. Nos miramos en silencio. Tal vez el gato, susurré, o tal vez hay alguien más aquí. Julián se asomó por la puerta de la bodega. Todo parecía igual. Las torres oxidadas, los tanques industriales, la vieja caseta de control. Nada se movía. Vamos con el gato, dije. Avanzamos rápido entre los escombros, pero cuando llegamos al lugar donde se suponía que estaría, solo encontramos su lámpara tirada en el suelo, aún encendida. Esto no me gusta nada, dije. Julián levantó la lámpara y alumbró a su alrededor. No había señales de el gato, ni huellas recientes, ni herramientas, ni rastro de él. A lo mejor se adelantó al carro, dijo Julián, aunque su voz sonaba insegura. Regresamos hacia la entrada del pozo. A lo lejos, podíamos ver nuestro viejo camión estacionado en la orilla del camino. Parecía que todo estaba en calma, pero entonces lo oímos. Un sonido de goteo, constante, aguado. No llovía. Alzamos la vista. Sobre una de las torres oxidadas, algo colgaba. Era el gato, suspendido por el arnés de seguridad que alguien o algo le había puesto a la fuerza. Su cuerpo oscilaba lentamente y de su boca abierta caía un hilo de sangre negra que se estrellaba contra el suelo con ese goteo hipnótico. Retrocedí, con la mente bloqueada por el terror. Julián sacó su navaja y empezó a murmurar un montón de groserías, respirando fuerte. Entonces la torre se movió. Al principio pensé que era por el viento, pero no. Algo más estaba allí. Unas sombras largas, deformes, proyectadas en el metal. Un ruido de raspado, como uñas largas sobre acero. Mi cerebro gritaba que corriera, pero mis pies no reaccionaban. Julián, en cambio, sí. Me jaló del brazo con una fuerza brutal y salimos disparados hacia el camión. El sonido de metal crujiendo
se hizo ensordecedor detrás de nosotros. Corrimos sin mirar atrás. Subimos al camión y Julián arrancó de un solo golpe. Las llantas levantaron tierra mientras el motor rugía en la noche. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando el espejo retrovisor reflejó algo que no olvidaré jamás. Las estructuras del pozo colapsaban sobre sí mismas, como si algo las estuviera destrozando desde dentro, como si el lugar mismo estuviera vivo. No paramos hasta llegar a la carretera principal. Ninguno dijo una palabra hasta que estuvimos a varios kilómetros de distancia. Julián tenía las manos temblorosas sobre el volante, con el rostro blanco. Mañana volvemos por el gato, dijo, aunque ambos sabíamos que eso no iba a pasar. Nunca regresamos. Semanas después, la noticia apareció en los periódicos locales. Decían que el pozo petrolero se había derrumbado por falta de mantenimiento, que era un peligro inminente y que lo mejor era sellarlo. Nunca mencionaron a El Gato. Nunca encontraron su cuerpo. Solo hubo un breve párrafo que hablaba de un hallazgo extraño, un arnés de seguridad colgando de una de las torres caídas, un arnés cubierto de sangre seca. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera y veo a lo lejos el horizonte de metal oxidado, siento una presión en el pecho, como si algo todavía estuviera allí, esperando. No soy de Chihuahua, pero el trabajo me llevó ahí por un tiempo. Soy ingeniero civil y la empresa me mandó a supervisar la construcción de un tramo de carretera en las afueras de la ciudad. No había mucho que hacer después del trabajo, así que, cuando uno de los albañiles mencionó un rancho abandonado en la periferia, no pude evitar sentir curiosidad. Dicen que antes era enorme, con ganado y caballos, pero la gente se fue y ahora solo quedan cercas rotas y establos vacíos. El viejo que lo dijo se santiguó, como si solo mencionar el lugar lo pusiera nervioso. ¿Y por qué lo dejaron?, pregunté, sin imaginar lo que vendría después. Mejor no vaya, ingeniero, intervino otro. Se lo digo por su bien. Hay cosas allá que no tienen explicación. La advertencia solo avivó mi interés. Esa noche, después de una cena rápida, tomé mi camioneta y manejé hasta la zona. El camino de terracería me sacudía los huesos y los faros apenas iluminaban unos metros adelante. A medida que avanzaba, la luna creciente dejaba ver las siluetas de los árboles torcidos, de los postes inclinados por el tiempo. El rancho apareció tras una curva, como si emergiera de la nada. Las cercas eran poco más que restos de madera podrida, y los establos, ruinas de lo que alguna vez fue una propiedad próspera. Apagué el motor y bajé con una linterna. El viento silbaba entre las ramas secas y el aullido de los coyotes se escuchaba en la distancia. Crucé la entrada con cuidado. El suelo estaba cubierto de hojarasca y piedras sueltas. Caminé hacia la casa principal, una construcción de adobe con el techo vencido en algunas partes. Empujé la puerta y ésta cedió con un chirrido largo y agudo. El interior olía a tierra húmeda y madera vieja. Había muebles cubiertos de polvo, papeles amarillentos regados por el suelo y una chimenea con cenizas tan antiguas que parecían parte del suelo. Pero lo más extraño eran las huellas. Había marcas en el polvo, como si alguien hubiera caminado ahí recientemente. Un crujido me hizo voltear. Encendí la linterna y la dirigí hacia la escalera. Nada. ¿Hola?, pregunté,
sintiéndome estúpido de inmediato. Silencio. Decidí seguir explorando. En la cocina encontré platos sucios en la mesa, como si alguien hubiera comido ahí no hacía mucho. Pero lo más inquietante fue la sensación de ser observado. Cada vez que giraba la cabeza, sentía que algo se movía fuera de mi campo de visión. Salí al patio trasero. Ahí encontré el corral, con los restos de una carreta vieja y herramientas oxidadas regadas por el suelo. Entonces, algo crujió a mis espaldas. Giré de golpe. Alguien estaba parado en la sombra de la casa. No pude distinguir su rostro, pero estaba claro que me observaba. «¿Quién anda ahí?», dije, encendiendo la linterna. La figura se movió rápido, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme la nuca. No estaba solo. Corrí hacia la camioneta. Subí y giré la llave, pero el motor no arrancó. La batería no podía haberse muerto, no después de un viaje tan corto. Volví a intentarlo, pero solo escuché un chasquido seco. Miré por el espejo retrovisor y sentí que la sangre se me helaba. Varias sombras estaban en la entrada del rancho. Eran figuras humanas, inmóviles. No podía ver sus rostros, pero estaban ahí, observándome. Golpeé el volante con desesperación y giré la llave una última vez. El motor rugió y sin pensarlo, pisé el acelerador. Los faros iluminaron la entrada justo cuando cruzaba la salida. Y entonces vi lo que no quería ver. Las sombras no estaban ahí, pero el espejo retrovisor seguía mostrando su presencia. Manejé de regreso sin mirar atrás, con el pecho a punto de estallar. Cuando llegué al campamento de la obra, uno de los albañiles me vio y negó con la cabeza. Le dije que no fuera, ingeniero. No le respondí. Solo subí a mi cuarto y cerré con seguro. Esa noche no dormí y nunca volví a acercarme a ese rancho, porque hay cosas que no tienen explicación y prefiero no encontrarla. Viajar por la frontera es como caminar sobre una cuerda floja. Hay cosas que se cuentan y cosas que simplemente se entienden sin necesidad de palabras. Yo sabía lo que podía pasar en los caminos solitarios de Chihuahua, pero cuando el destino se dobla en tu contra, no importa cuántas precauciones tomes. Mi trabajo era simple, llevaba mercancía de un lado a otro. No drogas, no armas, nada de eso. Solo ropa, comida, cosas que la gente necesitaba para sobrevivir. Algunos lo llamaban contrabando, pero en esos lugares, donde la ley solo existía en los papeles, era solo otra forma de ganarse la vida. Aquella noche, el viento golpeaba fuerte contra la camioneta. Las luces del tablero eran el único resplandor en kilómetros de oscuridad. Pasé por el último retén antes de adentrarme en el verdadero desierto, ese tramo donde la carretera es solo una línea muerta en la nada. En el asiento trasero llevaba cajas con latas de comida y botellas de agua. Un favor para un contacto, nada especial. Fue después del entronque con un camino de terracería cuando noté la camioneta. Una pickup vieja, sin placas, con las luces bajas siguiéndome a la distancia. Sabía lo que significaba. Aceleré sin hacer movimientos bruscos. En la frontera, mostrar miedo es una invitación. El motor de mi camioneta rugió mientras avanzaba entre la tierra suelta, pero la pickup también aceleró. Se acercó lo suficiente para que pudiera ver las siluetas dentro. 4 hombres. Intenté recordar lo que sabía. No llevaba nada ilegal, pero eso no significaba que no estuviera en peligro. En estos caminos, todo se trata de quién tiene más balas
o más huevos para usarlas primero. Entonces me hicieron luces. No era un simple cambio de luces, era un aviso. Párate o te va a ir peor. No quería detenerme, pero sabía que si intentaba huir, me iban a alcanzar. No había refugio en kilómetros, solo desierto y la noche. Bajé la velocidad y orillé la camioneta. El aire caliente me golpeó en la cara cuando bajé. El motor de la pick-up aún vibraba cuando 4 hombres descendieron. Ninguno llevaba uniforme ni placa, pero no hacía falta. Sabía perfectamente quiénes eran. Uno de ellos se acercó. Tenía un machete colgando de la cintura y la sonrisa de quien ya ha hecho esto muchas veces. ¿Pa dónde vas, compa? Su voz era tranquila, casi amable. Eso lo hacía peor. A llevar unas cosas a un rancho, señor. Nada raro. El hombre escupió al suelo. Déjame ver. No tenía opción. Caminé hasta la parte trasera y abrí la compuerta. Las cajas estaban ahí, tal como las había acomodado. Latas de atún, agua embotellada, algunas bolsas de frijol. El hombre metió la mano, revisó una de las cajas y se rió. ¿Esto es todo? Asentí. ¿Seguro que no traes algo más interesante?, preguntó otro, más alto, con una cicatriz en la mejilla. Nada. El de la cicatriz se acercó más. Olía a cigarro y sudor. Mira, cabrón, no nos gusta la gente que anda sola a estas horas. Eso significa que o eres muy pendejo o eres muy valiente. Me obligué a mantenerme firme. Solo hago un favor. Si quieren la comida, llévensela. No hay bronca. El líder me miró fijamente, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Luego, sin decir nada, le hizo una seña al de la cicatriz. Mételo en la troca. Intenté correr. No sé qué esperaba, pero no llegué ni 3 pasos cuando sentí el primer golpe en la espalda. Caí al suelo con un grito ahogado. Antes de que pudiera levantarme, otro golpe me reventó el costado. Me arrastraron hasta la parte trasera de su camioneta y me lanzaron dentro. El olor a gasolina y polvo era asfixiante. Me estaban secuestrando. La pick-up avanzó por el camino de terracería, alejándose de la carretera principal. El dolor en las costillas me dificultaba respirar. Escuché risas adelante. Pobre cabrón. No sabía qué me iban a hacer, pero lo peor no había llegado todavía. Después de un rato, la camioneta se detuvo. Me jalaron de un brazo y me sacaron. La noche era aún más oscura ahí, entre la maleza y las rocas. Frente a nosotros, una casucha de madera y lámina parecía tragarse la poca luz de la luna. «Aquí nos despedimos, compa», dijo el hombre del machete. Me empujaron hacia la casa. Algo dentro de mí me decía que si entraba, no iba a salir. Intenté forcejear, pero el cañón de una pistola fría en mi cuello me detuvo en seco. «Camina», lo hice. La puerta rechinó cuando la abrieron. Dentro, el aire estaba denso, húmedo. Había un olor extraño, como a carne podrida. Y entonces lo vi. Una mesa de madera en el centro de la habitación. Un cuchillo grande y manchado sobre ella. Y las manchas en el suelo. Manchas secas, oscuras. Me iba a pasar lo mismo que a los demás. Lo entendí en ese momento. No querían mi mercancía. No querían un rescate. Solo querían diversión. El de la cicatriz me empujó contra la mesa y me sostuvo con fuerza. El líder tomó el cuchillo. «Dime, compa, ¿te gustaría seguir con vida?» No respondí. «Es fácil», continuó.
Solo tienes que jugar con nosotros. Y alzó el cuchillo. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero reaccioné en el último segundo. Me revolví, pateé hacia atrás y mi pie golpeó algo blando. Hubo un grito. Aproveché el momento y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Los escuché maldecir detrás de mí. Disparos rompieron la noche, pero no me detuve. Me lancé entre la maleza, sintiendo las espinas y piedras rasgándome la piel. Pero no paré. Corrí hasta que el silencio me envolvió. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. No sé cómo, pero logré llegar a un camino donde un tráiler se detuvo a recogerme. El conductor, un viejo de rostro curtido, no hizo preguntas. Solo me miró y dijo: ¿te metiste en problemas, morro? Yo solo asentí. Bienvenido a la frontera. Desde esa noche, supe que nunca volvería a manejar solo en esas tierras. Porque en la frontera de Chihuahua, el verdadero terror no son los fantasmas ni las leyendas. Es la gente. Y lo que es capaz de hacer cuando nadie los está viendo.